Hola, mi nombre es José Antequera Guzmán, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Durante esta semana hemos tenido abierta una biblioteca humana digital con la cual hemos pretendido abrir un diálogo con preguntas, con respuestas sobre lo que pasó el 9 de abril de 1948, sobre la importancia de esta fecha en nuestro calendario nacional, que es también, según nuestro calendario, la fecha en la que conmemoramos también en esta semana el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Y quisiera, a partir de esas preguntas que se han hecho, bueno, contestar y desde lo poco que he podido estudiar y trabajar para que así podamos tener un diálogo. Esas preguntas tienen que ver en primer lugar pues, con mi experiencia personal. Me preguntan sobre mi condición de víctima y sobre la importancia que desde allí concedo a la memoria, siendo una víctima, un sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica. Creo que ese es un tema importante porque evidentemente quienes hemos vivido diferentes circunstancias relacionadas con las graves violaciones a los derechos humanos, entendemos muy bien que por un lado hay una experiencia que tenemos personal que es necesario que se convierta en legado colectivo, en experiencia colectiva. Lo que le ha pasado a las víctimas es una cosa que se encarna, que se vive en términos personales y que necesariamente tiene que convertirse en un legado colectivo, en un problema nacional. En gran medida la memoria histórica lo que pretende es eso, que las memorias individuales, que los recuerdos individuales pasen a ser parte de una memoria pública, de una memoria abierta, de algo de lo cual es posible aprender aún cuando haya sido uno más o menos. Es una cuestión muy importante hoy en nuestro país. Lo es en general, lo es para que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas, lo es para que haya un proceso de construcción de paz verdadero, sólido, lo es para que nuestro país pueda recuperar el sentido de orientación después de múltiples décadas de violencia que evidentemente nos han convertido en una sociedad desorientada con respecto a nuestros problemas más importantes, pero también lo es en este momento en el que estamos en medio de una pandemia, entre otras cosas porque en este momento sí que necesitamos tener presente, tener como orientación presente que hemos logrado cosas imposibles a partir del esfuerzo colectivo. La memoria habla de eso también, no solo habla de tragedias, sino también habla de los esfuerzos y las luchas de los movimientos sociales, de la gente, por la construcción de paz y por muchas cosas que en Colombia nos han parecido imposibles durante muchos años y que ahora nos parecen realizables, en torno a las cuales hemos avanzado cosas muy importantes gracias a que hemos hecho un esfuerzo colectivo. Y ahora, aunque cada quien esté en su casa, al final estamos haciendo un esfuerzo colectivo, no simplemente estamos confinados en nuestros hogares, estamos expresando nuestra solidaridad, evitando que otras personas puedan verse afectadas por un virus que se contagia, entre otras cosas porque algunos son asintomáticos y no necesariamente lo saben que lo tienen. A partir de esa consideración sobre la importancia de la memoria, pues también me preguntan sobre eh, las garantías de no repetición y las políticas de memoria. Las políticas de memoria se entiende que son, debe disponer recursos públicos para precisamente apoyar eso de lo que veníamos hablando, es decir, para apoyar que esas memorias individuales y esos recuerdos individuales se conviertan en recuerdo colectivo, en memoria pública, en patrimonio público y en ese sentido también se conviertan en un bien común. Esas políticas de la memoria que pueden ser de diferente tipo efectivamente tienen varias claves y aluden a las preguntas que me han hecho. Tienen una clave intergeneracional necesariamente, porque precisamente hay un paso del tiempo inexorable frente al cual es necesario precisamente que existan esas políticas para que las nuevas generaciones, más allá de lo que pueda ser contado narrativamente por quienes experimentaron determinados hechos, igual puedan tener acceso a ellos. Por eso las políticas de memoria incluyen que los colegios, las universidades, incluso los niños y las niñas puedan reconocer su historia. Eso hacemos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, sobre acontecimientos respecto de los cuales hay muy pocas personas vivas para contarlos de primera mano. Así ocurre con la masacre de las bananeras, así ocurre con los primeros acontecimientos de movilización social de los derechos por las mujeres en Colombia, así ocurre con el 9 de abril del 48, en torno al cual hay pocas personas sobrevivientes. Y es necesario igual que la juventud y que como sociedad tengamos derecho a acceder a esa historia, entre otras cosas porque el derecho a la verdad no es solamente un derecho de las víctimas, sino también es un derecho de la sociedad y tiene un componente de garantías de no repetición, pues que es necesario moderar, pero que no es cierto. Entre otras cosas porque hemos sabido de muchos países, el nuestro incluido, en donde a pesar de que conocemos muy bien muchas historias, estas se siguen repitiendo.
A pesar de un gran esfuerzo de memoria que se ha hecho en Colombia por las víctimas, continúa, por ejemplo, el asesinato a líderes sociales. Sin embargo, más bien estamos hablando de las políticas de memoria, no como la idea de que recordar significa automáticamente no repetir, sino de que recordar motiva a que movilicemos nuestro pensamiento y nuestras acciones en función de evitar que acontecimientos vuelvan a ocurrir o incluso de enfrentar los acontecimientos cuando ocurren. Ahora cuando aún siguen las violaciones a los derechos humanos, incluso expresiones del conflicto en Colombia, si no tenemos una sociedad movilizada que rechace esos acontecimientos a partir de su experiencia histórica, pues tenemos una sociedad adormilada que evidentemente estaría expresándose como una sociedad de desmemoria. Así que parte del esfuerzo, digamos, de estas políticas es lograr eso, lograr que con movilización la sociedad también pueda expresarse y pueda expresar su rechazo y pueda efectivamente movilizar a las instituciones. A veces no necesariamente logrando como uno quisiera lograr que los perpetradores de violaciones a los derechos humanos se conmuevan, pero sí logrando, por ejemplo, que muchas instituciones se sientan interpeladas a actuar, a acelerar sus actuaciones, porque entre otras cosas, pues muchas instituciones dependen de una legitimidad pública. Eso es parte también de lo que hace la memoria histórica. Y para terminar, bueno, hay una pregunta que tiene que ver con la pedagogía. Hacer memoria pública, también hacer memoria histórica, consiste de alguna manera en una labor pedagógica. Yo personalmente me inscribiría en esa escuela que plantea que no estamos hablando de una pedagogía en el sentido de transmitir dogmáticamente una serie de conocimientos como si la historia fuera un dogma. Creo que más bien las pedagogías de la memoria son precisamente esos escenarios que se pueden crear para recrear, debatir, discutir y así apropiar mejor los acontecimientos que hemos tenido que vivir en el pasado más remoto o en el pasado más reciente. Todas estas cosas al final se están poniendo hoy en juego en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, porque efectivamente a partir de lo que ha pasado en los últimos años, entre otras cosas gracias al esfuerzo de memoria, pues también muchas personas pueden considerar que ya se ha hecho lo suficiente y que ya deberíamos dejar de hablar de estos temas. Y yo creo que eso no es cierto. Tenemos muchos retos en nuestro país que tienen que ver con la memoria, unos vinculados con la vigencia de los derechos humanos, otros vinculados con la paz, que todavía no es una realidad suficiente material en muchos territorios, pero también tenemos un reto muy grande y es que efectivamente las nuevas generaciones puedan cada vez más apropiar esta experiencia histórica que tenemos como una experiencia propia. Las violaciones a los derechos humanos no le han ocurrido solamente a las víctimas, nos han ocurrido a todos y a todas como sociedad. Y de eso habla la memoria histórica. Muchas gracias por participar de la Biblioteca Humana Digital y les invitamos a seguir las redes sociales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.